ni 5, ¿no? Sí. Bueno, de todas las maneras, como lo vamos a grabar, Mm, el que llegue un poco más tarde o demás, bien. Hola, buenos mm, días a todos. Veis que aquí tenemos, yo simplemente voy a iniciar, primero daros la bienvenida, daros las gracias de que estéis aquí. Segundo, decir que esto es un tema que vamos a exponer una serie de cuestiones, pero que lo ideal es que luego podamos hablar todos, proponer cosas y que se inicie un proceso, porque tenemos que el día 7 que formular alegaciones. Ahora veremos que hay distintas alegaciones y bastantes de lo que proponemos, que el plan lo ha recogido, pero quedan cosas fuera, incluso con el nuevo texto surgen otras. Entonces, abriremos un proceso hasta el viernes de esta semana, hasta el día 3 para que nos mandéis, para que tengamos por lo menos 2 o 3 días para poder hacer una síntesis y demás. Bien, dicho eso, ¿qué vamos a hacer esta mañana? Pues fijaos, hay tres partes claras. Una primera que nuestro vicepresidente, José María Escolástico, y además coordinador del Grupo Social y conocido por todos, nos va a hacer una bienvenida y una reflexión y un planteamiento inicial que veréis que es muy interesante. Luego se analizarán las propuestas iniciales contenidas en el plan, que dijimos que han hecho y el propio contenido del plan, en la que intervendremos yo poco, Ana sobre todo, que lo ha trabajado mucho, y también Gaspar Mayor, que es el... Uy, ¿y esto? Gaspar Mayor, que es el miembro del Comité de Personas Expertas de AVS, que veréis que han hecho un trabajo alucinante, ya, ahora lo veréis. Y luego se abrirá un debate y puesta en común para que entre todos analicemos y veamos las distintas cuestiones. ¿Vale? Y sin más, repitiendo la bienvenida y que tenemos que cerrarlo a lo largo de esta semana y la que viene, las propuestas nuevas, le cedo la palabra a José María Escolástico. Chema. Pues nada, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, mi agradecimiento a Enrique y Ana por el trabajo que han hecho y que tendremos ocasión de compartir, y a todos los que estáis aquí presentes. Sí que me gustaría recordar cuál es el rol de AVS en este proceso de participación o de alegaciones. Bueno, a nadie se le esconde que somos entidades públicas y creo que tenemos que poner en valor que toda la actividad de las entidades públicas que trabajan en la vivienda merece el máximo respeto y consideración por parte de la UBS, que traduciendo significa que siempre que una administración pública, sea socia o no socia, actúe, va a tener el apoyo de AVS, y sea cual sea el color político que tenga, ¿no? Creo que esto es importante decirlo. Segundo aspecto es que más allá de cualquier otra consideración del plan, bueno, creo que tenemos un capital humano inmenso capaz de aportar consideraciones técnicas de mejora al propio plan, ¿eh? Y este es uno de los motivos que estemos aquí en este Zoom, ¿no? Más allá de que la primera valoración es sumamente positiva, porque gran parte de las aportaciones que ya se hicieron al anteproyecto de borrador del plan han sido estimadas. Las aportaciones que hizo AVS han sido estimadas, ¿no? Bueno, dos matizaciones. Tercera, quiero hacer un reconocimiento expreso también al Comité de Personas Expertas. Seguramente que hay alguien más que Luis, luego estará Gaspar. Bueno, están haciendo un trabajo extraordinario, ¿eh? Y sus alegaciones y comentarios son también dignos por su experiencia. Ellos sí que tienen la memoria de los sucesivos planes estatales de vivienda, y seguramente que se consolidan en las alegaciones que se formularán por parte de la UBS al ministerio, ¿eh? Dicho todo esto, si alguien no está entre los agradecimientos, que se dé por agradecido igualmente, ¿eh? Dicho esto, Perdón un sí que momento, me... Chema, Sí, que está Gaspar. Es que creíamos que venías sí, del dentista, Gaspar, no te hemos saludado. Sí, pero he llegado. anda, Ha llegado, pero Llegado, llegado, puedes llegado. hablar. Sí, puedo hablar, sí, sí, sí. Perfecto, pues nada, me vale, callo. fenomenal. Gracias, gracias. Se te ve bien, sí. Sí, Dicho si no esto, fuera porque he tenido que pagar, está bien. dicho esto, bueno, yo os recomiendo a todos y a todas que os leáis la exposición de motivos del anteproyecto, porque es muy reveladora de la filosofía o del marco lógico del propio plan. Si yo tuviera que hacer una valoración personal, después de haber
he tenido la ocasión de estudiar los precedentes planes estatales probablemente en los últimos 15, 20 años, pues sí que considero que este marco lógico ha evolucionado y ha evolucionado favorablemente. Los niveles de exhaustividad, las líneas de trabajo y la concreción es muy superior a los anteriores planes. ¿M? Eso desde mi punto de vista. Ahora bien, probablemente sea el plan con mayor carga ideológica de todos los planes estatales de vivienda. ¿M? ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a la propia contextualización de la evolución de los planes estatales, ¿eh? Y a un hecho determinante, que es el tema de la calificación permanente. Luego entraré en ello para valorarla, ¿no? Eh, pero eh, el tema de la calificación permanente y el tema del quinto pilar, del estado del quinto pilar, y el esfuerzo sustancial que se ha hecho por materializar el quinto pilar del Estado en indicadores, aun cuando no tengamos la materialización formal de qué significa en cuanto a cuantificación y a la mejora como servicio de interés general. No tenemos todavía esa perfilación, ¿no? Probablemente no sea el instrumento, pero se hace referencia a ello. ¿Mm? Y si tuviera que realizarle alguna crítica, pues francamente, creo que los niveles de burocracia administrativa, de réplica del modelo interinstitucional partiendo de la concertación con las comunidades autónomas, ahora aparecen los ayuntamientos y ahora aparecen las entidades colaboradoras, aunque como co-starring, no como estrellas principales, que siguen siendo las comunidades autónomas, sigue manteniendo unos niveles, una complejidad de gestión, que el aplicativo informático que dice que va a servir para solucionar esta administrativización, entiendo que no va a superarse. Desde mi punto de vista, sigue muy anclado en la priorización de un sistema interinstitucional más allá que las necesidades reales de cada territorio, con independencia de la administración que la sustente. Pondré un ejemplo. Entiendo que en Cataluña, que es un polo económico principal, la realidad y las necesidades de su comarca son más importantes que la firma de un acuerdo o un convenio intersectorial. Y sin embargo, esta definición de los términos del acuerdo con la comunidad autónoma en función de necesidades, de proyecciones futuras, no aparece reflejado, no es objeto de la misma transparencia, por decir algo en concreto. Y noto que hay otro giro, la propia historia, en el propio exposición de motivos se hace balance de la evolución del quinto pilar y de las causas, efectos del problema de la vivienda antes del 2008, en la que se construyeron 6,5 millones de viviendas protegidas y después que se cambió de modelo y se pasó a un modelo mucho más vinculado al alquiler. Y veo o compruebo que nuevamente se vuelve a establecer la venta de la vivienda protegida como uno de los productos arquetípicos, ¿no? Es decir, en este momento pendular en el que pensábamos que el modelo de Viena y el modelo del alquiler era protegido era el único que podía ser viable, volvemos a que la compraventa, pero esta vez matizada con la calificación permanente, pueda ser un producto factible y viable. Y echo de menos objetivos, a pesar de que el plan estatal se refiere a que España avanzará hacia la media europea en parque social, reducirá la brecha de oferta y demanda existente y reforzará la función social de la vivienda y elevará este derecho a rango de quinto pilar del estado de bienestar. Esto, que es una aspiración común y compartida por todos, no se sustenta, por mucho que lo diga el Tribunal de Cuentas y las alegaciones que haya hecho, en objetivos medibles. Es decir, del plan, con la inversión que prevé de 7.000 millones de euros, no sabemos en cuánto va a reducir la brecha de unidades. No sabemos en cuánto va a reducir la brecha
de personas en situación de exclusión. No sabemos qué impacto va a tener socialmente porque esos datos concretos no aparecen, no los tenemos a la vista. Y, y poco más respecto, creo que se introduce de una forma muy amplia, y esto es también otro de los aspectos novedosos, el tema de las entidades colaboradoras. Una lectura sosegada de las entidades colaboradoras y de su rol nos llevaría a concluir que incluso la AVS podría ser una entidad promotora o colaboradora de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma, para promover, gestionar o administrar parques públicos. Hasta incluso la AVS podría hacerlo. Esto es novedoso. Entiendo que esta es la otra parte de carga, ¿no? Ideológica. Está el tema de la calificación permanente y está el tema de el interés porque las entidades sin ánimo de lucro asuman un rol predominante en la promoción y gestión y administración de los parques públicos, ¿no? Y bueno, esto es así, ¿no? Sabéis que he sido en alguna otra ocasión crítico con esta cuestión porque supone transferir de lo público a entidades que no se rigen por la ley del contratos del sector público, ni por la ley de función pública, ni por el cuerpo administrativo público y que suponen una liberalización de muchos de los aspectos de la gestión de la vivienda pública, fuera del control de lo público. El tercer sector, tenga o no tenga ánimo de lucro, está fuera del control de lo público. Y esto sería mi principal crítica porque veo que es posible que haya transferencias de recursos económicos. Estoy hablando o en concreto de la posibilidad de cubrir los impagos de las rentas del tercer sector a través de este rol que asumen las entidades colaboradoras, ¿no? Ese es uno de los riesgos que veo, ¿no? Y cuanto a la calificación permanente, me vais a permitir una provocación que puedo decir porque País Vasco, yo soy de Bilbao, País Vasco y Navarra estamos fuera, entonces tenemos esa libertad para poder expresarla, de que la calificación permanente está bien, pero todo sistema necesita válvulas de escape. En un sistema en el que los ayuntamientos y las comunidades autónomas y el Estado sobreviven gracias a los ingresos, las limitaciones de la calificación de permanente suponen una sustancial limitación respecto al IBI, respecto al IVA, respecto al impuesto de transmisiones patrimoniales y respecto al impuesto de plusvalía municipal, ¿no? Y hay métodos o formas para que, partiendo de la filosofía de la calificación permanente, la descalificación suponga la devolución de las ayudas percibidas, o para que, de alguna forma, la plusvalía general que impide la calificación permanente vaya o se traslade a lo público, favoreciendo su liberalización. Es decir, que esa plusvalía sea devuelta o sea grabada a través de lo público, ¿no? Porque no podemos olvidar que estamos en un sistema de mercado, en un sistema capitalista de mercado, en el que incluso tenemos tribunales de competencia, ¿no? La calificación permanente supone una limitación del mercado. Y poco más puedo decir. Era solamente para generar un poco de provocación y de debate, sabiendo que los expertos reales son los que van a intervenir, tanto Ana y Enrique como Gaspar, Luis, tienen más experiencia. Me callo, no sé si alguien quiere decir algo, quiere comentar algo, y si no me callo y damos parte a los siguientes. No sé si te parece, si algo... Como esto, ojo, esto no es una clase magistral, aquí sabemos todos más o menos lo mismo y hemos leído todos más o menos, pero si alguien tiene alguna cuestión específica que quiere comentar, puede comentarlo también ahora. Vamos con tiempo, a Chema le habíamos dado un poquito más de tiempo, con lo cual tenemos tiempo de sobra. Si alguien quiere comentar alguna cosa. Bueno, visto el éxito que he tenido, pues nada. Eh, Vuestro turno, Enrique, Ana. Bien, Oye, pues nada, si os parece, muchas gracias, Chema. Y bueno, vamos, efectivamente, ya veremos. Esto es como todo. Hay una cuestión fundamental que yo quiero dejar clara
Y sabéis que yo siempre utilizo cada vez que hablamos que lo que no está en el BOE no está en el mundo. Esto todavía es, como decía mi padre, un inicio de amago de marcha de aproximación. Cuando lo veamos en el BOE tendremos el texto, pero bueno, es muy significativo y va en la línea. Sí decir que, como sabéis, esto se hizo una consulta pública que tuvimos hasta el 11 de marzo, se hizo un trabajo, la gente nos mandó, aquí vuelvo a dar las gracias al comité de personas expertas de AVS, que nos ayudó muchísimo, con un estudio, además, un estudio muy crítico y sobre todo con una experiencia muy grande. Se presentaron estas sugerencias. Hay que decir, como ha adelantado también José María y tanto Chema como he dicho yo, ha habido bastantes cosas que nos han tenido en cuenta. Ahora comentaré yo un par de cosas. Y decir que se ha iniciado un nuevo proceso. Es decir, ahora que tenemos ya un texto escrito, lo anterior eran meras sugerencias, ahora lo que se busca es que se hagan sugerencias o enmiendas específicas o propuestas específicas. Se está trabajando, como digo, los expertos han hecho una labor magnífica, ahora lo veréis, no quiero adelantar nada, pero ahora lo veréis. Y la idea es que todo lo que se os ocurra o que consideréis interesante, nos lo mandéis a lo largo de la semana para que tanto Ana como yo y alguno más durante este fin de semana y el lunes podamos hacerlo, porque esto el martes tiene que mandarse al ministerio. ¿Vale? Luego entonces, ¿y la idea cuál es? Darnos ahora una pequeña visión de lo que nosotros vemos y luego que comentemos todo. Ahora lo veré. Bien, dicho esto, hay que decir que a nosotros sí que se nos ha tenido en cuenta determinadas cuestiones que planteamos. Ana, si quieres, comentamos, porque hemos hecho 2 cuadros. No os preocupéis, que os iremos mandando toda la documentación que haga falta. Hemos hecho dos cuadros. Uno con unas alegaciones iniciales donde os lo mandaremos resumiendo qué se le proponía al ministerio o qué sugerencia o qué ideas generales se les daban. Veréis que muchas de las ideas no son muy generales, son perfectamente concretas, ¿vale? Y luego sí que es cierto que ha habido otra serie de sugerencias que se nos ha tenido en cuenta, ¿vale? Ana, aquí lo tenéis. Ana, Sí. habla tú, porque este currazo te lo has dado tú. No, bueno, no digo no todos. Bueno, pero dentro de las, o sea, sí que es verdad que se han incorporado gran parte de las propuestas que presentamos desde AVS, sobre todo en materia de oferta, rehabilitación, accesibilidad, calificación permanente y lo que es la atención a jóvenes vulnerables. Se han quedado otras fuera. Bueno, aquí podéis ver, por ejemplo, el de calificación permanente sí que establece el plan que todas las viviendas financiadas deberán mantener esta protección. Concretamente, la línea 1 también admite una de nuestras alegaciones, donde prioriza la promoción de vivienda en alquiler social y asequible. Es una línea 1 prioritaria y central. Se crea una línea específica para cohousing, co-living e intergeneracionales, que está incluida en la sublínea 1C. Se da un impulso mayor a la rehabilitación, también con criterios de accesibilidad y eficiencia energética, la línea 2, también específica, troncal. En cuanto a la regeneración de barrios y núcleos rurales, también se tiene en cuenta, sublínea 2A. Lo mismo con ayuda a jóvenes en la 3A, ayudas específicas a colectivos vulnerables también, la 3B. Y luego hay otra serie de alegaciones que se tienen en cuenta, pero de una manera parcial, ¿no? Se estiman de una manera un poco más matizada, ¿no? Por ejemplo, el tema de la simplificación administrativa de ayudas, sí que es verdad que se crea específicamente una plataforma digital de gestión y seguimiento, pero no parece que se simplifiquen aún todos los requisitos, ¿no? Aún va a tener su... Luego también parcialmente las ayudas a la gestión y mantenimiento ordinario del parque público, que sí que es cierto que en el proyecto del Real Decreto sí que se reconoce esa necesidad de gestión de mantenimiento ordinario del parque público, pero no se prevén unas ayudas específicas, solo, o sea, para ello, sí que sobre la rehabilitación puntual. En cuanto a las ayudas directas a la entrada o financiación de promociones, parcialmente se prevé la colaboración con ICO para vales y préstamos, pero no así ayudas directas a la entrada.
Luego, en cuanto a otra demanda también bastante fuerte desde AVS, que era la contratación conjunta del proyecto y el de obra, ¿no? Esto se estima o se puede entender estimado de manera parcial porque no aparece expresamente, aunque se supone que se podría impulsar pues, esa agilización con el tema de la construcción industrializada. Luego, en cuanto a las ayudas a la rehabilitación y las diferencias según el nivel de ingresos, sí que es verdad que se prioriza vulnerables, pero no se fijan tramos de intensidad de ayudas según renta como se pedía desde VS. No se ha entrado en el pacto por la vivienda, no se fija un compromiso plurianual de gasto con el objetivo del 0,5 y el 1 del PIB. No se contempla la ayuda anual de 120 euros por vivienda social a gestores públicos, que también se demandó, ni la mutualización de propiedades de vivienda para crear entidades de gestión, tampoco el programa específico para mantenimiento ordinario del parque público. Lo que hacen es financiar nuevas promociones o rehabilitaciones puntuales. Y también se pidió la financiación de actividades de representación formación en redes europeas que tampoco lo contempla el plan. Este es un poco el resumen. Ana, perdón, hay Sí. una cosa que sí que os digo. Nosotros estuvimos, el presidente y yo, reunidos con el secretario, con la ministra, el viernes pasado. Y le dijimos y le comentamos. Y le insistimos bastante en muchas de estas enmiendas, pero hay dos que se tomaron nota. Una, que habría que intentar verlo del proyecto y obra, sobre todo para el tema de la construcción industrializada. Y luego otro que también parece que sonó muy bien, es que le decimos, oye, por favor, estamos pidiendo un programa específico para la administración ordinaria del parque público. Sería muy conveniente porque ya no es solo tener un número de viviendas, es tener un número de viviendas adecuado, o sea, en buenas condiciones. Y eso se nos llevan unos presupuestos. Hombre, pues lo vamos a estudiar a lo mejor a través de una línea ICO, tal, que lo sepáis. Y eso hay eso como novedad, ¿vale? Y una vez dicho esto, que de Ana, hay un punto que sí que me gustaría a mí dar, con independencia de que ahora va a ser Ana la que nos va a analizar las distintas líneas del plan y tal. Hay una cuestión que sí que me gustaría a mí destacar del plan, un par de cuestiones, porque cuando hemos estado hablando con los distintos gerentes de las empresas públicas regionales y demás por el tema del PAN y preparando la reunión que teníamos con la ministra, es lo siguiente. En primer lugar, del plan, como veis, ya no van a ser, o por lo menos no es cuatrienal, es quinquenal, ¿vale? Nosotros siempre, y es una de las cuestiones que se ha llevado muy por delante, que se ha insistido mucho y además con el pacto propuesto por el Comité de Personas Expertas, es que los planes deben tener mayor continuidad que 4 o 5 años, que incluso se hablaba de un horizonte de 15 años, un pacto a 15 años que tuviera que cumplir todo el mundo. Nos gusta el sonido de que sean 5 en vez de 4, pero se nos queda corto para lo que nos hubiera gustado y que se propuso. En segundo lugar, hay que decir una cuestión que creo que es bastante importante que tengamos claro. Y es que este plan, sabéis que tradicionalmente los planes era un decreto del Estado, se formulaba un plan y luego a partir de ahora había convenios, por un lado con la banca, cuando había los créditos subsidiados y tal, y por otro lado con las comunidades autónomas. Este convenio con las comunidades autónomas, lo primero que hacían era reconocer las ayudas del plan. ¿Por qué? Pues porque la competencia era de las comunidades autónomas y era necesario que las propias comunidades autónomas, a través de su convenio y luego de su posterior decreto, reconociesen las ayudas del plan. En segundo lugar, complementaban las ayudas del plan. Había determinadas partidas que el plan de vivir, que en función de las circunstancias, las comunidades autónomas complementaban las ayudas del plan, ¿vale? Incluso había tradicionalmente una cofinanciación específica que era la llamada vivienda de promoción pública. Y luego además las comunidades autónomas ampliaban. Bien, hay que decir que con respecto a la cofinanciación tradicionalmente no se solía exigir, salvo esto de la promoción pública, sino que se premiaba. Es decir, oiga, si yo a Estado doy tanto y tú cofinancias, pues te doy más. Es decir, en el último plan, que si el 30, que se cofinanciaba el 30, que si el 20, que si el 10, acordar. Bueno, ¿qué pasa? Pues que ahora, y como lo ha adelantado José María, hay un cambio de filosofía.
Es decir, oiga, usted si quiere aplicar el plan, vamos a hacer un convenio. Que hasta ahora era necesario, pero un convenio necesario, pero además obliga e impone necesariamente una cofinanciación de las comunidades autónomas del 40%. Es decir, el Estado va a poner el 60% y las comunidades autónomas van a poner el 40%. ¿Qué pasa con esto? Pues que ha habido, y en eso es un poco en la línea también de lo que dice José María, ha habido las críticas de muchas comunidades autónomas que dicen, oiga, amigo, es que yo no estoy financiando un 20 o un 30, estoy financiando el 40, que es casi la mitad del plan. Me tenía usted que haber tenido más en cuenta a la hora de redactarlo. Y sobre todo si ahora lo tenemos que convenir. Lo digo porque eso es algo que se ha dicho. Luego, otra de las características fundamentales que exige ese plan es la permanencia la permanencia de la calificación como vivienda protegida. ¿Vale? Eso es importante que lo tengamos claro y me sumo a lo que ha dicho. Y luego el compromiso de compartir datos e información. Esos son los 3 puntales fundamentales de ese convenio que tienen que firmar las comunidades autónomas. Bien, simplemente que lo sepamos. ¿Vale? Gaspar. No, Enrique, te quería preguntar una cosa. Y a Enrique y a Chema, vuestra interpretación de ese reparto de 60 Estado, 40 comunidad autónoma, del que se excluye el primer año, el 26, supongo que por darles tiempo a que se preparen, quiere decir, pongamos una ayuda concreta, los 1.000 euros metro cuadrado útil para hacer vivienda en alquiler social asequible en suelo público. ¿Quiere decir que el Estado solo dará 600 euros metro cuadrado? ¿O quiere decir, no, es que no sé lo que quiere decir. Si mi comunidad autónoma no pone dinero, mi comunidad autónoma, la comunidad autónoma de Valenciana, de la Generalitat Valenciana, si deciden no financiar o no tiene dinero para financiar, ¿los 1.000 euros llegarán del Estado o no llegarán del Estado? Es que esa parte, claro, para alguien que tiene que hacer números, tiene que saber si cuenta con 1.000 euros metro cuadrado de ayuda o cuenta con 600 o el Estado paga 1.000 y la comunidad autónoma paga el 40%. Yo interpreto, lo dice así, lo dice claramente, que la financiación del plan sea en un 60 a cargo del Ministerio y el 40 a cargo de la comunidad y ciudades autónomas, pero lo matiza. Esto es del total del plan, del convenio, de todas las líneas, ¿no? Pero dice, el 40% de la financiación dentro de ese convenio, estatal más autonómica, como mínimo, habrá de destinarse en cada anualidad a la línea de financiación para el incremento de la oferta de vivienda social y asequible. Y eso no tiene posibilidad de variación. Los otros sí, se pueden reorganizar, pero ese primero no. Fijaos que habla de 40, 40 y creo que es 10, o 40, 30, 30 y habrá de 20. destinarse en cada anualidad al fomento de la rehabilitación edificatoria, la accesibilidad y la renovación urbana. Y el presupuesto restante, 30%, habrá de destinarse a la línea de ayudas para reducir la tasa de esfuerzo para el pago de la vivienda. Sí, pero que de esos incluso podía haber un poco de vasos comunicantes entre los segundos 30 y tal, pero el 40, ese no se puede tocar. Ese está así. Efectivamente. Yo lo que veo, no creo que sea metro por metro, partida por partida, sino que sea cuantías totales. No sé si me explico. Probablemente en ese convenio digan, pues yo pongo tanto a ti como Comunidad Autónoma Valenciana, tú eres el 10% de todo, pues te toca poner el 10% de ese 40%. ¿Cómo lo distribuyamos? Ya lo veremos. Porque sí que es verdad que respetando esa partida del 40% para nueva creación de nueva vivienda, te da cierto margen. Acordaos que los antiguos convenios servían para reordenar. Pues esta línea no me interesa. ¿Os acordáis? Se hacía como una especie de encaje de bolillos dentro del convenio y de los decretos de las comunidades autónomas. Me imagino que será de la cuantía total, pero lo que no tengo yo claro es si no se firma el convenio si hay dinero, ¿eh? A mí, tal como lo veo, parece que sea
obligatorio firmar el convenio. Si no pones el 40, si no firmas el convenio, que te obliga a poner el 40 y te obliga a la calificación permanente y te obliga a tal, no hay, no lo sé. Yo Eso de habrá la que verlo lectura porque es que algo hago, completamente nuevo. sí, coincido contigo, ¿eh? Y hay otra condición que está en las disposiciones adicionales o final, y no solamente es la calificación permanente en la línea de fomento, sino contar con un registro público Sí, de fianzas. Sin eso tampoco se accede a la financiación. Son dos requisitos. es decir, como dicen, el que paga manda, ¿no? Pues si yo, ahora, lo que os repito lo mismo. Oiga, es que usted a mí ya no me está diciendo que pague un fleco del 20, de todo más del 30. Es que usted me está haciendo financiar casi la mitad del plan. Y eso es algo que hay comunidades autónomas que no lo consideran muy adecuado. Con independencia de que, como os hemos dicho antes, muchas de nuestras sugerencias las han aceptado. ¿Vale? De Pues todos modos, sí, yo cuando me toque entrar en ese tema, pero de todos modos, hacía yo ahora unos números mientras hablaba de rápidos, con el presupuesto del plan de 6.600 millones a la Comunidad Valenciana y 5 años le tocaría, con el 40% le tocaría 200 millones al año, con un problemón tan gordo como es la vivienda. Decir que 200 millones es mucho, pues me parece, sabes, yo comprendo lo que tú no, dices, que no, es el pero no dicen, 40%, sí, pero pero no dicen que sea mucho dinero. Dicen que es una proporción, claro, eso yo no sé si me explico. Yo simplemente bueno, transmito sí, lo que me han dicho. sí, sí. Bueno, pues si os parece, seguimos con la programación y entonces yo le cedo la palabra a Ana. Yo quería daros esas pequeñas pinceladas. Le cedo la palabra a Ana. Ana, Vale, pues nada, un poco también a la luz del preámbulo, ¿no? Y por establecer también unas pinceladas de lo que dice el proyecto del Real Decreto. Pues nada, explicar un poco muy rápidamente, pues en comparación con el plan anterior, lo que se ha dicho ya hasta ahora, tiene una duración superior, un año más, tiene más presupuesto, el peso de la rehabilitación es importante, el fomento del parque público tiene una línea central, que es la línea 1, y con protección permanente, que es la permanente obligatoria a la que se establece. En relación a los jóvenes, se establecen más ayudas, más allá del bono alquiler joven del anterior, de los 250 euros durante 2 años. En cuanto a la ejecución y control, en el anterior había un seguimiento básico por las comunidades autónomas y ahora va a haber una plataforma común de seguimiento, indicadores y base de contrato, que es la FICA. El enfoque territorial pues, también incluye esta regeneración rural, cohousing y alojamientos temporales. Los instrumentos financieros también se amplían. Y el objetivo declarado, bueno, que ya ha dado también, ya ha comentado antes Chema, pues el tema de transformar la vivienda en el quinto pilar del estado del bienestar, que está por redefinir, o sea, y encuadrarlo también dentro de lo que tenemos entendido por interés general. Las medidas de la lectura del preámbulo pues hacen un diagnóstico que es el que todos sabemos, que hay un déficit estructural de vivienda. Hablan de una falta de 400.000 viviendas, tenemos un parque envejecido, una oferta insuficiente y encarecida, con una baja emancipación juvenil, el parque público reducido, como siempre, pues comparándonos con Europa, que están en un 8% y nosotros en un 1,5% de viviendas públicas. Los objetivos estratégicos, pues los objetivos estratégicos serían pues más o menos estos, ¿no? Más vivienda pública, mejor vivienda pública, facilitar el adelanto de la edad de emancipación, reducir esa tasa de esfuerzo y contribuir a lo que es la reversión de las zonas de mercado tensionado. Sí que es cierto que no son objetivos medibles, ¿no? Que es lo que comentaba también Chema al inicio y que es un poco complicado de encuadrar, pero estas son. Todo esto lo basan y establecen 3 líneas principales de ayuda. La primera es la del incremento de la oferta de vivienda social y asequible, ¿vale? Con la adquisición o promoción con un mínimo de 50 años, la promoción de vivienda protegida en suelo privado con calificación permanente, el cohousing co-living mínimo 20 años
y luego la construcción industrializada y los concursos de calidad arquitectónica. Hemos hecho unos cuadros del proyecto del plan donde podéis ver los artículos, donde las 7 modalidades y luego los requisitos y las cuantías. Que si queréis a lo largo del debate, si hace falta, pues lo vamos viendo. No lo voy a desarrollar porque entiendo que esto lo hemos leído todos. En cuanto a la segunda línea, que sería la de rehabilitación, accesibilidad y regeneración urbana y rural, pues habla de rehabilitación integral de edificios y viviendas unifamiliares, actuaciones integrales de regeneración de barrios y núcleos rurales, viviendas vacías para alquiler social y luego ayudas adicionales para edificios con valor patrimonial. ¿Vale? Aquí estaría también el cuadro con los requisitos, beneficiarios y las cuantías. En cuanto al acceso a la vivienda y emancipación juvenil, aquí estaría, compra municipios de menos de 10.000 habitantes, hay una cobertura de impagos de alquiler para jóvenes, las ayudas a víctimas de violencia, personas desahuciadas o vulnerables y una ayuda general al alquiler dirigida a hogares con bajos ingresos. Novedad, en cuanto a la ejecución y control, se firmarán los convenios, lo que hemos estado hablando, ¿no? También con anterioridad, unos convenios que están condicionados a los 3 compromisos imprescindibles, que es el blindaje del parque público, la corresponsabilidad en la financiación, que es el 60-40 del que estábamos hablando, y la implantación de un sistema único de información y gestión. Por ejemplo, la plataforma de los hables de la que hablaba también Chema, que está en las disposiciones, que también es obligatorio tener. La ejecución y control, los convenios con indicadores de informes trimestrales y anuales, una plataforma única de gestión y seguimiento, protección permanente y una base de datos de contratos de arrendamiento, que es el FICA. En cuanto a la coordinación con otras políticas, pues el plan se complementará con los PRTR y los futuros fondos europeos de vivienda. Se coordinará con el ICO para avales y préstamos con la nueva empresa estatal de vivienda y suelo, que es la antigua SEPES, y incluirá medidas dentro del PERTE de la vivienda industrializada. Luego, aparte, se establecen unas medidas regulatorias complementarias, que es la declaración de las zonas de mercado tensionado con limitación de precios de alquiler, la regulación de las viviendas de uso turístico mediante un registro único y la ventanilla digital, y el refuerzo de la protección de inquilinos y de la seguridad jurídica de los propietarios. Esto es lo que se desprende a la luz de la lectura del preámbulo del Real Decreto y del estudio, que es lo que básicamente pues, figura en relación con el plan anterior. Y dicho esto, le cedo la palabra a Gaspar Mayor, que es miembro del Comité de Personas Expertas, para que también han hecho unas propuestas muy interesantes, para que tome la palabra. Vale, Gaspar, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Nos acompaña también Lluís, que lo veo ahora mismo, Lluís Ostra y Manolo Cabello. No he visto a Xavi, pero supongo que estará. Sí, también está Xavi, también. También está Xavi, pues también está Xavi, y quedaría Gonzalo, y quedaría Maite, también está, que la he visto, Maite Andreu, y faltaría creo que nadie más. Bueno, yo quería... ¿puedo compartir? Sí. Ana, ¿verdad? Sí, Gaspar, sí. Bueno, creo que... A ver. Sí, se ve. Sí, se ve, pero necesito saber si lo puedo pasar, ¿sabes? No... Así es, para abajo. Vale. Pasa bien. Sí, pasa bien. Lo primero es explicaros desde qué punto de vista. Por descontado, yo creo que hablo en nombre de mis compañeros. El plan nos gusta en general, quiero decir, como filosofía. Creemos que ha mejorado. Estamos de acuerdo con prácticamente todo lo que dice Escolástico, porque tengo que reconocer que es difícil hablar después de hablar el profesor Escolástico, claro, porque lo explica muy bien y lo tiene muy claro,
y yo creo que ha explicado muy bien cuál es el Real Decreto y cuál es el espíritu y cuál es la filosofía del plan. Ahora, ¿cómo nos hemos acercado nosotros? Nos hemos acercado por el pacto que preparamos por la vivienda. En el pacto confirmamos la extraordinaria gravedad de la situación de la vivienda, vimos el enorme déficit que había, antes han hablado de 400.000 viviendas, y hablamos de concentrar el esfuerzo en el tema de la promoción de vivienda en alquiler social y en alquiler asequible. Establecimos un objetivo de 50.000 viviendas que lo analizamos desde todos los puntos de vista y nos pareció correcto, porque es un objetivo que permite atender la demanda tan brutal que hay, es un objetivo que permite influir o puede influir en el precio, en una presión a la baja de los precios, porque meter cada año 50 viviendas en alquiler en el mercado es potente. Y propusimos unas ayudas importantes. Luego veréis un cuadro bastante más importantes que las del plan, pero ayudas importantes. Y unas rentas, desde luego, adecuadas a la gente, porque nuestro objetivo es la gente, nuestro objetivo no es la construcción. Nuestro objetivo es la gente, dar solución a la gente y dar solución a la gente más vulnerable. Por lo tanto, hemos contemplado el Real Decreto desde ese punto de vista. De esto ya ha hablado Ana con relación a cómo es el plan y no lo voy a contar. Sí hemos resumido nuestras propuestas y nuestros comentarios y nuestras posibles alegaciones, nuestras propuestas de alegación en cinco temas. La mejora de la financiación municipal. Hemos empezado por aquí porque realmente la disminución de ayudas de la vivienda a la promoción de vivienda en alquiler hace que se cargue mucho más la necesidad de financiación municipal. Mientras que luego veréis en el pacto era necesario 300 millones de euros cada año por parte de los ayuntamientos para financiar la diferencia entre el coste de promover y las ayudas. Ahora mismo con el plan, en el tema de alquiler social hace falta 1.100 millones. No en el tema del alquiler asequible, donde veréis también en el cuadro, prácticamente son las mismas ayudas del plan que las ayudas que nosotros proponíamos en el pacto. También hemos analizado el compromiso de financiación. Voy a ir casi uno a uno y así os lo cuento, será más fácil. Perdonad. La mejora de la financiación. ¿Qué entendemos previamente al plan? Es una reflexión y no una propuesta al Real Decreto, obviamente, ni una alegación, pero necesitamos que los ayuntamientos se puedan endeudar. Los que trabajáis en los ayuntamientos sabéis que si la cantidad necesaria es demasiado grande, los ayuntamientos no tienen consideración presupuestaria para poderlo atender desde sus propios presupuestos, tienen que ir al endeudamiento y con la normativa actual no pueden endeudarse. Por lo tanto, pedimos que los ayuntamientos puedan endeudarse libremente sin computar para estos tipos de préstamos. Y por otro lado, una idea que también ha surgido recientemente es la posibilidad de que los ayuntamientos puedan utilizar la enorme cantidad de dinero que tienen algunos ayuntamientos que han gestionado mal, es cierto que han gestionado mal los presupuestos y por lo tanto han obtenido superávit porque no han ejecutado los presupuestos, pero lo tienen en remanentes que no lo pueden utilizar más que para 4 gilipolleces, y nosotros lo que decimos es que el problema actual de la vivienda justificaría que los remanentes se pudieran utilizar para la vivienda. En cuanto al compromiso de financiación del plan, aunque nos guste el plan, con relación al pacto, hemos de decir que falta dinero. Con 6.600 millones no se pueden promover. Aquí he puesto 11.000, pero 11.000 era porque creía que eran 4 años, pero siendo 5 años son 7.000 viviendas. Con 7.000 viviendas al año en alquiler social o asequible, ni se interviene en el mercado para presionar los precios a la baja, y las listas de espera van a ser absolutamente infinitas como ahora.
Se resuelve con 50.000, como decíamos nosotros, porque con menos, por lo tanto, es necesario dotar de más dinero y se puede hacer, porque veréis también en los cuadros los porcentajes sobre el PIB son absolutamente ridículos, son del 0,40, del 0,50% para hacer 50.000 viviendas. Entonces, no sé, si se puede destinar el 5% a la defensa de la OTAN, pues también se podrá destinar el 1% a la vivienda. Luego nos llama la atención ver que no hay ayudas para suelo, y si queremos hacer 50.000 viviendas al año o 10.000 o 15.000, ahora mismo hay suelo, y el plan está siendo generoso con regalar el suelo a los promotores privados o públicos que quieran intervenir en alquiler, pero ese suelo se agotará, ese suelo que hay de defensa, de Renfe, de etcétera, etcétera, ese suelo se terminará y habrá que generar más suelo y se necesitará dinero. Nosotros en el pacto proponíamos ayudas de 1.100 millones anuales para poner en uso 500.000 de metros cuadrados de suelo al año. Y por último, la línea de financiación, nosotros, después de un primer análisis, probablemente ese 40% de las comunidades autónomas, a pesar de que las comunidades autónomas tengan las competencias en materia de vivienda, en un problema tan gordo como es el tema de la vivienda, seguramente el Estado debería de asumir el liderazgo, incluso en porcentaje. Por eso tal vez el reparto podría ser del 75-25, por lo menos en los 2 o 3 primeros años, para dar un poco de tiempo y dar un poco de respiro. La vivienda vacía y la tasa de esfuerzo. Aquí solo 2 apuntes, porque nosotros no hemos entrado en este tema, hemos entrado solo en la promoción directa, que es la que nos interesa. Nosotros consideramos que se pone demasiado énfasis en la vivienda vacía. Yo entiendo que el que llega de nuevo a la vivienda coge los datos del INE, mira que vivienda vacía hay un 15% y que vivienda secundaria hay otro 15% y dice, oh, aquí está la solución. Cogemos el 15% de vivienda vacía, que son 2 millones de viviendas, y las ponemos en uso y hemos resuelto el problema. Bueno, por los que llevamos 40 años o hemos llevado 40 años aquí, sabemos que eso no es tan sencillo. La vivienda vacía, en muchos casos, está vacía porque está en lugares donde no hay demanda, porque está arruinada, porque se quiere dejar al hijo y no la vas a vender ni alquilar hasta entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que hay que trabajar la vivienda vacía, pero poner tanto énfasis y entender que la vivienda vacía va a ser una solución, la vivienda vacía va a ser... Ahora el comité de expertos ha empezado a trabajar en el tema de la vivienda vacía y seguramente dentro de unos meses tendremos más datos y a lo mejor confirmamos lo que yo ahora estoy diciendo o no, o tendría que decir me he equivocado y la vivienda vacía es una solución, pero yo por los datos que veo de las empresas públicas que se dedican a poner en uso vivienda, no son grandes cifras. Por otro lado, no veo limitación en las ayudas. Habla del 70 y 85% del coste como ayuda para la compra de la vivienda vacía. Y en una situación tan inflacionista como la actual, donde el mercado de segunda mano, sobre todo de los barrios más desfavorecidos, yo lo veo en la ciudad de Alicante, no sé en otras ciudades, eso es gasolina. O sea, las ayudas para comprar la vivienda vacía son gasolina. Igual que me parece que las ayudas para comprar para el alquiler generales, las generales, no digo las de los casos de vulnerabilidad, etcétera, etcétera, pero las generales, esos 250 euros al mes, no resuelven, en mi opinión, el problema a nadie, a ningún joven que quiera entrar a alquilar una vivienda, y sin embargo es inflacionista. Estoy casi convencido que a la larga esos 250 euros terminan en el bolsillo del propietario. Esa es mi sensación. Pero por aquí paso muy de puntillas porque no es nuestro tema. Las cuestiones con la rehabilitación sí son importantes. Nosotros estamos proponiendo, primero, mejorar el papel más activo de las administraciones, porque hay barrios que son los que creemos que más necesitan de la rehabilitación, que ahí seguramente no vamos a poner mucha vivienda
vacía a disposición del mercado, pero vamos a conseguir que la gente que tiene vivienda y no es digna pase a ser digna, porque no consiste solo en que hagamos más viviendas, consiste también en que consigamos que muchas de las viviendas actuales no terminen de desaparecer por falta de cuidado, por falta de mantenimiento, por falta de rehabilitación. Por lo tanto, entendemos que ¿por qué queremos pasar de 13.000 a 18.000 en los límites? Pues porque los límites para el ahorro energético, probablemente 13.000 euros está muy bien, pero en un país como este y en un parque tan antiguo como el nuestro y tan descuidado, en muchos de nuestros barrios el menor de los problemas es el ahorro energético y el mayor de los problemas es la falta de condiciones de las viviendas. Y para ponerlas en condiciones de dignidad no son suficientes 13.000 euros por vivienda. Por lo tanto, por eso pedimos, para que esos procesos de ahorro energético, que obligatoriamente tienen que ser de ahorro energético, porque si no, no se cuentan con las ayudas, y porque además está el cambio climático, y porque además es nuestra responsabilidad, pero que además tengan unas cantidades que les permitan acometer no solamente el aislamiento térmico, sino la dignidad de los accesos, de los zaguanes, de las escaleras, del interior de las viviendas, etc. Y entro en nuestro último apartado, en el que me centraré un poquitín más, pero no mucho más. Nosotros, en una primera aproximación, seguramente nos estamos equivocando, pero en una primera aproximación, nosotros no encontramos en ningún sitio del plan de vivienda o del Real Decreto, si me confundo, Ana, Chema o bueno, quien sea que lo haya visto, yo no encuentro ninguna diferencia entre el alquiler social y el alquiler asequible. Siempre van unidos, alquiler social o alquiler asequible. Es como hago una cosa o hago la otra. Para el plan le da exactamente igual. El plan te va a dar, si estás en la línea 1A, que es vivienda de promoción nueva en suelo público, se supone que es la vivienda que hace el promotor público, ¿no? Se supone. Si haces eso, te dan 1.000 euros, hagas la vivienda en alquiler social o en alquiler asequible. La única diferencia es el precio de renta máximo que fija para las ayudas, que fija 7 euros cuando es el 1A, o sea, cuando la vivienda se construye en suelo público, o sea, teóricamente la construye un promotor público, y el 1, bueno, no será el 1A, será el que sea, ¿no? Y la que promueve en partenariado público-privado, o sea, se supone un privado en suelo privado o público, que son 9 euros. Se supone que ese es el límite del asequible, 7 euros y 9 euros. Entonces nosotros vemos que hay una discriminación negativa respecto al alquiler social. Por eso proponemos, y lo ponemos aquí, a los efectos de favorecer el acceso a las personas más vulnerables, que en el apartado en el que se regula la ayuda de la vivienda en promoción en suelo público, se diga que son 1.000 euros metro cuadrado útil, se diga que si el promotor se compromete a que la mitad de la promoción al menos esté en precios por debajo o por debajo de los 5 euros metro cuadrado útil, se recibirá una ayuda de 1.300 euros en vez de 1.000 euros. De esa manera permitiría que los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las empresas públicas, los organismos públicos pudieran hacer vivienda por debajo de los 7 que marca. Pensar que 7 euros, yo sé que el que mira con la perspectiva de Madrid o de Barcelona, cuando yo diga lo que voy a decir, pensará que es social. Una vivienda de 7 euros por 70 metros son 500 euros metro cuadrado. Y uno dirá, pues 500 euros metro cuadrado, 500 euros metro cuadrado es un alquiler barato para Madrid, Barcelona, Bilbao, incluso Alicante en estos momentos. Pero si lo miramos desde la perspectiva no del mercado, sino del usuario, del arrendatario, 500 euros metro cuadrado más los gastos de comunidad supone tener que ganar 1.800, 1.900 euros al mes para estar por debajo del 30%. Y eso es un esfuerzo demasiado importante.
Por eso planteamos una ayuda superior para rentas situadas en 5 euros metro cuadrado mes, porque eso permitiría esa misma vivienda que estuviera en 350 euros al mes. Esa es una de las alegaciones. Y la otra es, vemos y nos sorprende que siempre la vivienda intergeneracional ha estado colocada en el plan y ahora se ha sumado y se ha colocado junto con el co-living y el cohousing. Y una cosa es que el co-living y el cohousing tengan intergeneracionalidad en su composición, porque el cohousing sobre todo es de gente mayor que busca una vivienda para pasar los últimos años de su vida como una solución, pero el cohousing no deja de ser, por la experiencia que yo tengo y creo que es mucha en el tema del cohousing, no deja de ser algo que cubre una demanda de ingresos medios o medios altos. No está cubriendo la demanda de los mayores más vulnerables. Por eso nosotros proponemos volver a la situación de siempre en la que la vivienda intergeneracional sea un modelo de vivienda social. Y proponemos que cuando un promotor de vivienda en alquiler social en suelo público haga que su promoción sea de carácter intergeneracional, con todas las garantías de que es una intergeneracionalidad con programas activos, con instauración de seguimiento, que cambie la vida de la gente que allí vive, que computen los elementos comunes también en la ayuda. La diferencia es que si está en el cohousing y el co-living computan sobre 700 euros metro cuadrado y aquí computan sobre 1.000 euros metro cuadrado. Esa es la diferencia. Y básicamente estas son las sugerencias que queremos hacer. Me he permitido, esto eran lo que nosotros proponíamos en el pacto, 50.000 viviendas, como veis, 35.000 de alquiler asequible y 15.000 de alquiler social. Quiero que veáis lo que sucede con el plan. Lo que sucede con el plan es que si comparamos las ayudas del Estado con las ayudas del pacto y supusiéramos que el plan diera para 50.000 viviendas, para hacer una cantidad comparable, pues las ayudas del Estado en alquiler asequible serían 556 millones al año más que lo que propone el pacto y las de alquiler social 423. O sea, quiere decir que el plan, por muy progresista que sea, que lo es, por muy comprometido que sea, que lo es, termina favoreciendo la promoción privada, en partenariado público-privado. Es verdad también que ha hecho un esfuerzo para que el partenariado público-privado no se sitúe en niveles de 12, 13, 14 euros metro cuadrado y marca el límite 9 euros. Eso hace que el alquiler asequible se pueda fijar en cifras bastante bajas. Y si os fijáis, la aportación de los promotores públicos sube casi 1.000 millones al año. Eso obliga a lo que os he dicho, a que haya facilidades para la financiación, porque si no, los ayuntamientos se les hará imposible con recursos propios poder acometer ese dinero. Y por último, he hecho la rentabilidad para que veáis la rentabilidad bruta. Con el plan, la rentabilidad bruta es posible. A 75 años es posible. Hay una rentabilidad bruta importante y de porcentajes importantes. Por lo tanto, el plan hace viable la promoción tanto para el promotor público como para el promotor privado. Fijaros en azul, en el plan estatal, como la rentabilidad bruta del primer año son 792 millones, haciendo 15.000 viviendas, hablo, ¿eh? Y la cuota que habría que pagar en los 30 años por el préstamo que habría que pedir son 2.000 millones y la renta de los primeros 30 años son 3 millones, con lo cual tienes un superávit en los primeros 30 años, que es la vida del préstamo de 1.000 millones,
Pero si eso le añades los ingresos del año 31 al 75, que es la vida del edificio, en el que no tienes que pagar cuota, tienes una rentabilidad bruta de 7 millones de euros. Para una inversión inicial mucho más pequeña. Esa rentabilidad bruta es cierto que hay que quitarle el mantenimiento, la parte de mantenimiento que no puedes cobrar a los inquilinos. Es cierto que hay que cubrir la gestión de ese parque social, pero bueno, lo permite. Es decir, si los ayuntamientos tuvieran capacidad de financiación fácil, sin endeudamiento, y hubiera ayudas complementarias de las comunidades autónomas, desde luego no nos tiene que asustar que los ayuntamientos se metan en 15.000 viviendas al año, para nada, porque es rentable con 5 euros, con 6 euros, con 7 euros al mes. Y bueno, ya está, ya terminado. No sabría muy bien qué más contar, pero esa es un poco nuestra visión muy parcial. Sé que es muy parcial porque es en un comparativo con el pacto, porque nosotros seguimos instalados en la creencia de que solo el pacto nos llevará al éxito. Y el éxito es que la gente vea solucionar su problema. Gaspar, pues muchísimas gracias a vosotros por el esfuerzo. Y lo de los números, vamos, alucinante. Efectivamente, ahora nosotros vamos a intentar ver cosas, iremos hablando esta semana, ¿sabes? Para ver esto, pero de verdad, muchísimas gracias porque ahí hay un trabajazo y sobre todo el que no se haya leído el plan no lo podrá valorar. Pero nosotros que nos hemos leído el plan, la verdad es que es un trabajo magnífico. De todos modos, Enrique, a mí me gustaría luego escuchar a Luis o escuchar a Manolo, porque ahora mismo estoy dando una opinión personal. Lo que voy a decir ahora es una opinión personal y no una opinión colectiva del comité. Que procuramos que las opiniones del comité sean colectivas y dedicamos mucho tiempo al debate. Pero a mí sí me gustaría que no se hiciera hincapié me gustaría haber pasado solo de puntillas por el comentario de la vivienda vacía y de las ayudas al alquiler que son inflacionistas, porque no quisiera que eso se convirtiera en una polémica que no lleva a ningún sitio. Nuestro único interés, si hay ayudas para el alquiler, pues estupendo. Nosotros pensamos que son inflacionistas, pero no estamos pidiendo que se quiten. Si hay ayudas a la compra de la vivienda vacía, a nosotros nos parece que es poner demasiado confianza en la vivienda vacía cuando no da para tanto. Y además es inflacionista. Pero no nos gustaría que ese comentario enturbiara nuestro único deseo, que es más ayudas para poder hacer vivienda social en cantidad suficiente y más posibilidades de financiación de los ayuntamientos y las entidades locales y las empresas públicas. Ese es el objetivo del comité en sus alegaciones al pacto. Sí, se entiende perfectamente, que además es bastante tangencial. Perfecto, que no nos lleve eso a debatir aquí. Claro, es que a veces te descalifican solo porque tú has dicho que la vivienda vacía... No, es un comentario entre profesionales en un colectivo que estamos aquí, pero de cara a la calle no es un comentario, no debe de ser una bandera que nosotros levantemos. Nosotros levantamos la bandera de que se necesitan 50.000 viviendas entre alquiler asequible y alquiler social al año. Porque sin 50.000 viviendas no se atenderá nunca a las 400.000 viviendas que Ana dice, siendo muy optimista, porque hay gente pesimista que habla de 1 millón de viviendas en déficit, pero no. Y no se podrá intervenir en el mercado, no bajarán los precios. Los precios no bajan si no metes 50.000 y 50.000 y 50.000 y 50.000 y 50.000. Porque 50.000 por 15, no olvidéis que son 750.000. Y 750.000 ya es una cantidad que es un porcentaje de mercado de alquiler importante. Y sobre todo, Gaspar, que no es que se llegaron a hacer 800.000 al año. Estamos hablando a
Estamos hablando a 7 euros y 9 euros el metro cuadrado. Fijaros una cosa que no he hecho el comentario y que refleja un poco las contradicciones. Para darte la ayuda a un joven, la vivienda tiene que costar menos de 1.000 euros al mes. Menos de 1.000 euros al mes. La vivienda de alquiler asequible, que el plan fija 9 euros, la nueva, una vivienda de 70 metros a 9 euros son 560. O sea, el propio plan está dando una ayuda de 250 euros a una vivienda de 1.000 euros cuando el propio plan está intentando que se construyan viviendas a 560 euros. ¿Cómo das una ayuda a una vivienda del mercado de 1.000 euros cuando la vivienda nueva que vas a sacar es a 560? Coño, haz viviendas a 560 por un tubo, no pares de hacer viviendas a 560. No pares. Haz viviendas sin parar a 560 euros. Incluso si me das los 250 euros al mes de la ayuda del joven, en vez de a 560 se lo alquilo a 310. Y me das los 1.000 euros metro cuadrado más los 250 euros de ayuda al joven de alquiler. Es que, ¿entendéis? O sea, el mercado está absolutamente disparado, claro. Perdón, Bueno, ya hablo demasiado. no, no, hombre, no, por Dios. De todas las maneras, ahora viene un debate general, pero Maite tiene pedida la palabra. Maite, ¿es para el debate general o para la intervención de Gaspar? ¿Maite? Uy. Maite. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Hola. Ahora sí. No, a ver, era un poco por reafirmar, independientemente de lo último planteado por Gaspar, que era algo individual que yo creo que está muy bien enfocado. O sea, que la realidad es que lo único que va a hacer cambiar el mercado del alquiler es introducir nueva vivienda y que los cálculos, tal y como están, no dan. No dan. Y sí que con relación ya al debate más general, a mí un tema que me preocupa mucho es la aportación de las comunidades autónomas. Ya son varias las que se están posicionando con que no van a poder hacer ese aporte del 40%, por lo cual sería un plan que, si bien a mí me parece que contempla muchas de las cosas necesarias, pues quebraría ya antes de empezar. O sea, necesitamos el compromiso por parte de las comunidades autónomas de esa aportación, el compromiso real, que eso pasa por una financiación por parte de los presupuestos del Estado, las comunidades autónomas que exijan que ese porcentaje a vivienda le llegue. Y, por otro lado, con relación a las aportaciones generales, de un tema que me preocupa es el concepto que tenemos del ámbito rural. Se habla a lo largo del plan, se hablan de menos de 10.000 habitantes. Volvemos a no mirar a la realidad de muchas comunidades autónomas. Aquí puedo hablar como Aragón o como Castilla-La Mancha, que son las que mejor conozco. La realidad de Aragón es que municipios de más de 10.000 habitantes tenemos 4. ¿Qué nos pasa con aquellos municipios que realmente están muy despoblados y que la opción no es la dotación de ayuda, sino que hay que plantearse nuevas cosas que yo creo que ahí el plan debería definirse más? Pero por lo demás, pues eso, me parece que habéis hecho una presentación estupenda. Agradeceros tanto a Chema, a ti, Enrique, como a Ana el trabajo que habéis hecho y que voy a decir de mi compañero Gaspar, que muchísimas gracias por haberlo defendido. También las alegaciones. Gracias. Tenemos petición, gracias Maite. Tenemos petición de Xavi. Xavi. A ver, no, yo evidentemente estamos todos de acuerdo en la presentación que ha hecho Gaspar, pero personalmente yo le añadiría un tercer grado. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Escolástico de que el plan carece de objetivos, es decir, no fija qué quiere. Y en este sentido, el poner lo que dice el 40% para la vivienda de alquiler asequible y social, que nosotros pedimos el 60%, me parece básico, pero es que además
yo creo que para evitar perversiones en la ejecución del plan, de este 60% se tendría que fijar qué porcentaje va para asequible y qué porcentaje va para social. Pues si no, me temo que acabará el 90% en manos de los promotores privados haciendo asequible. Por tanto, en este sentido, yo sería partidario de pedir más aportación a la promoción de vivienda de alquiler social y asequible y fijar el porcentaje para una y para la otra. La otra cuestión que a mí me suscita muchas dudas, esto los abogados diréis el qué, es esto de la vivienda calificada permanentemente. ¿Qué pasará si pasado mañana una comunidad hace un decreto o una ley diciendo que se pueden descalificar? ¿Cómo se consigue que esa calificación permanente sea realmente una calificación permanente? Yo no lo acabo de ver, porque o digo una comunidad autónoma o digo un gobierno del Estado que le diga, no, aquí que todo el mundo haga lo que quiera, si manda la Ayuso, pues nos dirá que toda la libertad, cómo no van a poder vender pobrecitos sus viviendas. Es decir, y por tanto, yo no veo, no sé, en esto, Enrique, a ver si nos iluminas, pero yo, esto de la calificación permanente, es que no veo cómo se puede mantener. Sí, efectivamente, yo pienso que al final la competencia son ellas, pero el problema es que va a firmar un convenio, que ese convenio luego lo tendrá que llevar a un decreto, pero claro, en un momento determinado podría perfectamente cambiarse. Yo entiendo que eso, no sé, y sobre todo por un principio jurídico, que las limitaciones muchas veces es muy difícil mantenerlas de determinado tiempo. ¿Me explico? Enrique, una pregunta. Sí. Esa obligación que lees, o sea, que se lee, en la que se dice que cuando se hace una promoción en alquiler y la tienes que mantener 50 años, por decirte un tiempo, ¿no? Y eso lo debes de inscribir en el registro de la propiedad. Esa inscripción sí compromete, ¿no? Sí, ¿O no? hombre, ¿O claro. pasa como lo que dice Xavi? No, ¿O hombre, no no. compromete? Sí que compromete y sobre todo el que compra con esas condiciones y esas limitaciones. Claro. Es lo que se llama Es el decir, principio. compromete a que sea en alquiler. Vamos a ver. No, vamos a ver. Que sea en alquiler, si hay una norma que le habilita para que eso no sea así, ese es el problema. ¿Me explico? Es decir, si yo tengo unas cargas en el registro que están inscritas y esa carga está escrita en base a una norma y esa norma desaparece, probablemente esa carga, si no la cancelo, no tenga. Pero luego, ¿qué efecto puede tener? Sí. ¿Sabes? Si al Sí. final, aunque esté Es lo escrito en el mismo. registro, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, ahí Javi sí que tiene, y yo no sé cómo se arbitrará eso, pero Xavi sí que tiene razón. Es decir, oiga, amigo, que si yo, primer lugar, primero, para la calificación permanente, sabéis que las competencias son de las comunidades autónomas. Luego, eso tiene que ser la normativa de comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque me imagino yo que incluso con la ley estatal, que está en discusión, ya veremos al final cómo queda. Entonces, claro, efectivamente eso crea bastante incertidumbre, o por lo menos aquí estamos muchos abogados, ¿sabes? Esa es mi opinión, crea bastante incertidumbre, porque si Pero al sí, final... pero Enrique, una cosa, si yo hago un concurso, imagínate, yo hago un concurso para poner suelo público a disposición de privados para que hagan y tienen que hacer una promoción en alquiler durante 50 años, lo tienen que mantener. Eso sí, Vale. pero eso, vamos a ver una cosa, pero eso es porque tú lo obligas a él. ¿Me explico? Pero es que tú perfectamente, entiendo yo, ojo, y ya digo, doctores tiene la iglesia y aquí hay muchos abogados. Sí. Si yo luego lo pongo en base a una ley y lo hay una ley posterior que dice que no hace falta y que eso, con haber cumplido 25 años, va, aunque esté, no sé si me explico, poder cambiarse. Yo creo que como estáis diciendo todos, o sea, lo que realmente manda es la normativa autonómica, ¿no? Que es la que lo fija, pero luego hay otra manera de asegurar que es la clasificación urbanística del suelo.
Si ese suelo está clasificado como protegido, lo va a seguir siendo, aunque termine, digamos, el periodo, la vigencia administrativa de la clasificación. Sí, O pero sea, es salvo otra que... manera de afianzarlo. Ana, todo eso está muy bien, pero al de aquí a 15 años llega un gobierno nuevo y con unas mayorías nuevas y se quiere cargar la norma y modificar la norma, Pero aún así lex posterior de lex sí, anterior, ¿no? sí, pero también dependería, aparte de esa que es la fundamental, que es la normativa autonómica, que es la competente, tendría también el instrumento urbanístico. O sea, si el suelo está clasificado de uso residencial protegido en el planeamiento, la vivienda no va a perder su condición aunque venza el plazo administrativo inicial, ¿sabes? No, hombre, y Y civilmente, esto es lo que asegura la permanencia real a claro, nivel municipal. claro, pero que tú también podías incluso prever en los convenios condiciones, tú tienes que mantener los 50 años y Totalmente, si no, se totalmente. revierten las ayudas, se imponen sanciones. Jurídicamente hay medios, pero eso Sí. yo no sé entre una comunidad y el Estado y esos convenios hasta qué punto, ¿eh? Por eso yo ahí estoy muy con Xavi, que puede ser, Yo lo que sugeriría es que en las alegaciones digáis que se estudie en profundidad el blindaje de este tema. Es decir, yo creo que hay que darle un par de vueltas más, porque si no, esto será un cachondeo. Y luego, si está financiado con ayudas públicas que están sujetas a esa calificación permanente, esa condición se tiene que mantener sí o sí. Bueno, Entiendo yo, no sé, siempre y cuando Enrique o no te vosotros hagan que... una ley diciendo que al revés. Pero, sí, no. lo veremos. Sí, lo veremos, pero que no están... Maite Ripoll ha pedido la palabra. Maite. Hola, ¿me oís? Sí, sí. Ah, que no me va la cámara. Que aquí en la Comunidad Valenciana la duración del periodo de protección va de 15 a 30 años. Entonces entiendo que si aquí al final, a ver, si se aplica el plan de vivienda o no se aplica, quiero decir, es opcional para las comunidades. Pueden decir que no quieren hacerlo. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Que no tenemos plan de vivienda? Porque yo veo muchos puntos de contradicción entre uno y otro. Nos estamos planteando un objetivo que no se ha dado nunca y sabéis que eso en derecho es complicado. Pero vamos a ver una cosa, yo siempre he dicho que es la competencia de las comunidades autónomas. El Estado está como el principio del rector de la economía, yo te doy dinero, yo te doy tal. Pero en materia de vivienda, la que tiene que autorizar, porque es la competente, es la comunidad autónoma. Y sobre todo ahora veremos cómo acaban los contenciosos, los recursos de inconstitucionalidad con respecto a la ley y demás. Pero siempre se ha dicho que si la comunidad autónoma no firmaba los convenios y si la comunidad autónoma a través de sus decretos no reconocía las ayudas estatales no eran aplicables en esa comunidad. Pero eso ha sido más teórico que real, porque realmente nunca ha pasado. Pero se puede dar esa situación, ¿no? Porque hay puntos de fricción importantes, ¿o qué? Sí, yo me acuerdo que me gustó en una clase que fuimos hace años que decía, oiga, esto es como los padres son las comunidades autónomas y si usted le quiere dar dinero a mi chiquillo, si yo que soy su padre y es menor de edad y digo que no, usted a mi chiquillo, por mucho que le quiera dar dinero, le da. No sé si me explico. Entonces, Ya. claro, esa situación teórica se podría dar perfectamente. Habrá comunidades que podrían decir, oiga, amigo, no aplico el plan de vivienda porque usted me está obligando a pagar un 40% del que yo no puedo pagar, por ejemplo, o no quiero. Es decir, Exactamente. O sea, claro, que no es solo es que, eso, que la obligación del 40, sino que además mm, claro, puede las, crear otros puntos de conflicto, por ejemplo, como la protección permanente. por ejemplo, claro, y sobre todo piensa una cosa, que al final, ¿quién tramita las ayudas? Las tramitan las comunidades autónomas. Y eso te aplica, como digo yo de broma, el que sí, que ya, que ya. ¿Va a aplicar el plan de vivienda? Que sí, pero ya, ya. No sé si me explico. Y si tengo que Ya, calificar, tengo que reconocer ayudas, tengo que firmar convenio y tal.
Eso sí que yo en serio que es la primera vez que en estos años, y vamos aquí desde los años 80, que se puede plantear esa situación. No lo sé. Pero Y sobre todo es una pena porque es que además estamos en una situación muy jorobada. Y que conste que AVS es una asociación de naturaleza laboral, sindical, no tiene nada que ver con política. Pero sí que es verdad que yo entiendo que si las comunidades autónomas no firman comunitario, a ver qué puede inventar el Estado. A eso están los abogados del Estado. A ver si pueden, Ya. o a través de pactos con ayuntamientos, no lo sé. Pero Vale. a mí nunca Oye, nos lo la hemos música que planteado. oís es de un músico callejero que hay en la plaza, estoy en la oficina, ¿eh? Ah, no lo oíamos, ¿eh? No lo oímos, no. Tenemos a Sabina a estas horas, ¿eh? Ah, muy bien. Sí que es Vale, verdad, gracias. Enrique. Sí que es verdad, Enrique, que también es el primer plan que está bajo el paraguas de la nueva ley de vivienda que hemos tenido, que habrá que ver lo que tú dices, que es nuevo, o sea, es un camino que se está abriendo. Y que las condiciones, los 3 condicionantes que establecen están muy tasados, son muy corresponsabilidad en la cofinanciación, por ejemplo, el primero. Ya, habla. Sí. Sí, ese es el motivo por el que nosotros desde el Comité de Personas Expertas, cuando planteamos qué hacer en el mercado de vivienda, nosotros, no quiero ser reiterativo, pero nosotros llegamos a la última propuesta como consecuencia de primero haber detectado una situación absolutamente desastrosa en el mercado residencial, en el mercado de alquiler. Pero decidimos llamarle pacto precisamente por eso. O sea, estamos dando en el quid de la cuestión. O sea, ¿por qué le llamamos pacto? Pues porque vimos que si no era un pacto de Estado, si no era un pacto que implicara a comunidades autónomas y al Estado, no tendría viabilidad. Si no había corresponsabilidad de financiación, si no había lo que estaba diciendo Maite Ripoll ahora, si una comunidad autónoma te lo puede hacer calificación permanente y otra no, y la otra 15 años y la otra es una indefensión jurídica impresionante. Por eso le llamamos pacto. Nosotros, nuestra propuesta no es una propuesta solo de 50.000 viviendas, es una propuesta de 50.000 viviendas hechas mediante un acuerdo de comunidades autónomas, ayuntamientos y Estado. Porque Hombre, sin pacto no hay nada que hacer. en alguna línea el plan parece que plantea algo parecido. Es decir, amigos, vamos a establecer un pacto de 5 años y en esos 5 años, pero claro, te tiene que tener estas condiciones. Pues claro, si tú pones condiciones, el otro puede decirte no las admito. Claro. No es es que, vamos a ver, de lo que yo he visto, por eso he querido sustantivar el tema del convenio, porque tradicionalmente había comunidades autónomas que lo único que hacían era reconocer las ayudas del Estado en su convenio y en su decreto de aplicación del plan era una cara de folio. Se reconocen las ayudas del tal y el tal, ¿vale? Hay otras que reconocen que es lo primero y es necesario porque yo soy el competente y estos son mis ciudadanos. En segundo lugar, adecuan y en tercer lugar, amplían. Claro, si tú lo que dices, no me oiga, para usted lo que tiene es que financiar el 40% y comprometerse a estas condiciones. ¿Que eso puede variar? Pues puede variar perfectamente. No sé si me explico. Yo creo que la semana pasada hubo la reunión de los directores generales. Esta semana va a haber la reunión de los consejeros. No lo sé. El decreto, ya os digo, lo que no está en el BOE no es ley. Esto es Pero fíjate, Enrique, que si hacemos memoria y nos vamos atrás, a 25 o 30 años atrás, realmente hace 25 años o 30 años siempre había ayudas complementarias de las comunidades autónomas. de todas Siempre. las... Sí, pero Casi Gaspar, todas, de casi todas. Que yo he visto comunidades autónomas... Y poco a poco, conforme se les han ido apretando los números y los presupuestos, conforme han ido teniendo más responsabilidades, la vivienda ha ido quedando
aparcada y cada vez menos comunidades han tenido ayudas complementarias. Hasta llegar a la situación de ahora, que excepto alguna muy comprometida con la vivienda, el resto no tienen, regulan las del Estado, las recogen, las tramitan, pero no las amplían. Entonces, yo creo que es el momento de convencer a las comunidades autónomas de que el problema de la vivienda es un problema de ciudadanos, no es un problema con el que se puede hacer política. No se debería de hacer política con la vivienda. No se debería de hacer política con la vivienda. Pero bueno. Siempre podemos, el comité de expertos siempre puede, si se le pide, encadenarse en algún sitio. Si es posible con hotel cerca y con comida cerca, pero no os preocupéis que la fruta la llevamos a Naya. Eso es, y no estar encadenados todo el día, claro. Y Jesús, que veo que se ha unido. Jesús, tú también traerás la fruta. ¿Te parece? Un rato de encadenamiento sí podemos hacer, sí. No sé. Es verdad, el problema es que es una situación un tanto particular, porque ha variado en eso. Por eso hemos sustantivado el tema del convenio, porque ha variado un poco el planteamiento. Que no sé si es bueno o malo, ni entro en si es bueno o malo. Simplemente nosotros debemos de decirlo. Y también, como siempre digo, a los abogados nos pagáis por pensar mal. Tenemos que ponernos también en todas las situaciones. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? Comunidades autónomas, ¿cómo se está viviendo el tema? ¿Alguien de comunidad autónoma nos puede dar alguna opinión? Jesús, ¿en Andalucía se dice algo especial? ¿Hay algo? No, mira, en el acto hemos estado con la consejera y lo único que ha dicho que, bueno, que no se ha contado con ellos para nada y que se debería haber contado antes de presentar el proyecto y que simplemente que llevan a esperar a ver el jueves en la reunión que tienen con la ministra. No ha dicho nada más. Evidentemente, de acuerdo no está. Pero bueno, eso es una apreciación que hago yo a mutuo propio. ¿Alguien tiene alguna cuestión más? A ver. ¿No? Sí, si se les ocurren o después de pensar o de reflexionar, tenemos hasta el día, ¿no, Claro. Enrique? Hasta el día 3, por favor, cualquier sugerencia, cualquier cuestión, por favor mandárnosla para que nosotros tengamos 3 o 4 días para que el día 7 esto esté en el ministerio. Vamos a partir de lo que hay, pero también vamos a partir de aquella, como habéis visto, de aquello que propusimos en su día y no se nos ha tenido en cuenta. Insistiremos en eso y bueno, y luego también veremos por las cuestiones también que nos acaba de plantear Gaspar. Y hay un tema, a mí me tranquiliza lo que has dicho, Gaspar, que los números no pintan mal. No, los números no pintan, los números no pintan mal, o sea, los números se puede hacer, o sea, se puede hacer. Lo que pasa es que hay que tener capacidad de endeudamiento. Los ayuntamientos que ahora mismo no la tienen. Eso es otra de las cosas que se le dijo a la ministra. Hombre, yo lo que sí sugeriría, Enrique, es que en vuestras conversaciones con las comunidades autónomas, a Enrique y a Jesús, que tiene en Andalucía más relación, que intentáramos ponernos en la situación de no estoy de acuerdo, no se ha contado conmigo para la redacción del Real Decreto. Bueno, pero a ti lo que te jode, ¿qué es? ¿Qué punto del Real Decreto no te gusta? ¿Es solo la financiación? ¿Es solo que tienes que pagar algo? ¿O es que la figura 1C no te gusta? ¿O la figura 2B la cambiarías? ¿O en vez de 1.000 euros pondrías 900? ¿Me entendéis? O sea... De todas maneras, ellos tienen plazo abierto de alegaciones y me imagino que harán alegaciones. ¿Es un tema de dinero solo? ¿O es que si es un tema de dinero, yo de verdad que he hecho los números
Y fíjate que nuestra propuesta es que las comunidades autónomas pasen del 40 al 25, reducirles algo. Ya lo era en el Pacto por la Vivienda, ya lo era, esa del 25. Pero en una comunidad como la nuestra, en un reparto como tenemos el 15% o 14% de la población, a la comunidad autónoma le tocan 180 millones. Es que 180 millones de euros para un problemón como el de la vivienda. Para un problemón como el de la vivienda, tío. Para un problemón como el de la vivienda. Es que hay que ser mezquino, hay que ser cutre y no sé, es que a la gente hay que explicárselo. Es que no puede ser, no es decir, es que es una cantidad absolutamente imposible de asumir. Es que si va a ser el quinto pilar del estado de bienestar, joder, poner 180 millones al año en una comunidad como la valenciana, 180 millones al año. Lo que sugeriría es que, a ver, yo creo que poniéndome en la situación de las comunidades autónomas, también entiendo que les hagan una propuesta en la que han de poner dinero, en la que no han sido consultados, pues es bastante duro. Esto es así. También es verdad que en estos momentos en la política española es imposible pensar en que se pueda llegar a un pacto para nada, porque están las espadas en un lado y el otro dispuestos a pelearse. Yo lo que sugeriría es que dentro de la alegación que presentéis a OBS, nos ofrezcamos como posibles mediadores entre unos y otros, dado que nosotros tenemos empresas en todas las partes. Es decir, que dichas las cosas que nosotros sugiramos también de decir, oye, a ver, tendríamos que llegar a un acuerdo y nosotros nos ofrecemos para hablar con unos y otros a ver si hay posibilidad de llegar a este acuerdo. Porque alguien lo ha de hacer esto. Y dudo que, no sé, mejor posicionados que nosotros para poder hablar con todas las partes, yo creo que no hay nadie. Y si no hay acuerdo, si las comunidades se atraviesan diciendo, no, es que aquí no nos han consultado y no sé qué, no llegaremos a ninguna parte. Esa sería mi opinión. A mí me gusta esa propuesta y máxima en un momento en el que el problema de la vivienda es tan grave y el pacto, desde el punto de vista profesional, el Real Decreto del Plan de Vivienda no está mal. Dejando de lado las críticas, no está mal, quiero decir, tiene buenos mimbres como para... La prueba está, como he dicho, que salen los números de rentabilidad al promotor, ¿no? O sea, no está mal, no es un documento que le puedas poner muchos peros técnicos, ni políticos, ni nada, ¿no? O sea, es un buen momento para esa intermediación que dice Xavi. A mí sí me lo parece, sí. Pues digo, y dándole más vueltas al tema, yo incluso sugeriría que AVS hable con el ARCE, los promotores privados y nos ofrezcamos conjuntamente para hacer esta mediación. Se lo transmitimos al presidente y a los órganos de gobierno, ¿sí? Que las asociaciones de promotores, tanto públicas como privadas, se ofrezcan como mediadores entre comunidades autónomas y el Estado, porque si no, no van a salir de este enroque que tienen en todo. De todas maneras, Xavi, solo por un par de contactos, no tengo más contactos en lo privado, pero por un par de contactos están escandalizados de que tengan el límite 9 euros metro cuadrado, ¿eh? Porque claro, son promotores los que se dedican a esto ahora mismo, los que se han dedicado al partenariado público-privado, son promotores que vienen del antiguo negocio inmobiliario y que piensan en mentalidad de rentabilidades inmobiliarias de la época especulativa, del 7, Sí. del 8, del 9, del 10%, y no en rentabilidades patrimonialistas como es esta del 9%. Claro, hay que esperar 75 años para triplicar el capital, pero bueno, lo triplicas en 75 años. O sea que sí, me parece bien lo que dices, pero Ellos en cualquier caso siempre les interesa que haya un plan de vivienda vigente. Siempre. Siempre les interesa. Por Eso tanto,
a lo mejor jugarán, pedirán más o menos, no sé qué, pero el que exista el plan, yo creo que les interesa siempre. Sí, sí, eso sí, eso sí. Pues El bueno, comité de expertos nunca nos hemos reunido después de las 2, lo digo porque no, sí, aunque sí, lo habéis sí. puesto hasta las 2:30, los del comité de personas expertas nos iremos. Es por dar. Comemos a las 2 siempre. Nosotros comemos a las 2 al ser jubilados. Sí. Comemos Oye, antes. de todas las maneras, yo creo que si no hay nada más, si lo os dicho, os recordaros, tomamos nota de lo que nos habéis dicho, lo hablaremos con los órganos de gobierno y lo que sí que os ruego otra vez, aunque sea pesado, acordaos, las sugerencias que tengáis, por favor, antes como muy tarde el viernes, para que podamos del fin de semana, lunes y lunes, poder mandarlas. ¿Vale? La que hemos hecho en Boche no hace falta, ¿no? Las podemos, Xavi, las podemos, como tenemos el documento terminado, las podemos también, incorporar en el preámbulo, el tema de la intermediación. Por ejemplo, Sí, estaría, lo podemos incorporar. estaría. Ana, Enrique y Jesús, dejar en suspenso nuestro documento un día, 24 horas, y mañana por la mañana incorporamos este par de comentarios y yo creo que sí merece la pena, ya que Perfecto. estamos en el tema. Magnífico. Venga. Pues nada, agradeceros a todos y siguiendo la tradición del Comité de Personas Expertas, antes de las 2 acabamos. ¿Vale? Venga. ¿Nadie quiere ninguna cosa más? No. Pues nada, venga, señores, muchas gracias a todos y a todas por acudir. Hasta luego. Hasta luego.